La mano le temblaba, y en vez de aferrar la botella, los dedos le hicieron saltar del escritorio y caer con un golpe sordo sobre la alfombra, donde se quedó gorgoteando whisky. ¡Mierda!, masculló el padre Callahan, mientras se inclinaba a levantarla antes de que se perdiera todo. En realidad, no había mucho que perder. Volvió a ponerla sobre el escritorio lejos del borde, y fue a la cocina en búsqueda de un trapo y una botella de líquido limpiador. Cualquier cosa con tal de que la señora Curles no encontrara una mancha de whisky junto a la pata de su escritorio. Ya era bastante difícil aceptar sus bondadosas miradas de compasión en las largas mañanas en que se sentía un poco deprimido. Con resaca, querrás decir. Sí, con resaca, está bien. Es hora de enfrentar la verdad. Indudablemente, saber la verdad te hará libre. Espadachín de la verdad. Encontró una botella de algo que se llamaba Evap, un nombre bastante parecido al ruido de un vómito. Evap, graznaba el viejo borrachín mientras lanzaba el almuerzo, y se la llevó al estudio, sin hacer heces. Fíjate, Ossifer, voy a andar derecho por la línea blanca hasta el semáforo. A sus 53 años, Callahan era imponente. El pelo de plata, los ojos de azul límpido, ahora un poco estirados de rojo, rodeado por las patas de gallo de su risa irlandesa, la boca firme, y más firme aún el mentón ligeramente hendido. Algunas mañanas al mirarse en el espejo, pensaba que cuando cumpliera los 60 abandonaría el sacerdocio para irse a Hollywood, donde conseguiría trabajo haciéndose de Spencer Tracy. Padre Flanagan, ¿dónde está usted cuando lo necesitamos?, masculló mientras se agachaba junto a la mancha. Con los ojos entrecerrados, leyó las instrucciones en la etiqueta del frasco y echó sobre la mancha un chorro de Ivap. La mancha se puso blanca y empezó a burbujear. Un poco alarmado, Callahan volvió a consultar la etiqueta. Para manchas muy rebeldes, leyó en voz alta. Con la riqueza de inflexiones que tanto prestigio le había ganado a la parroquia, después de los largos sermones punteados por chasquidos de la dentadura postiza del pobre anciano padre Hume. Déjese actuar de 7 a 10 minutos. Se dirigió a la ventana del estudio, que daba a Elm Street, y del lado más alejado a St. Andrew. Bueno, pensó, heme aquí, el domingo a la noche, otra vez borracho. Bendígame, padre, porque he pecado. Si uno iba despacio y seguía trabajando, durante las largas veladas solitarias el padre Callahan trabajaba en sus notas. Hacía casi 7 años que había empezado a escribirlas, supuestamente para un libro sobre la Iglesia Católica en Nueva Inglaterra, aunque de vez en cuando sospechaba que el libro jamás terminaría de escribirse. En realidad las notas y su problema de alcoholismo habían empezado al mismo tiempo. Génesis primero. En el principio era el whisky. El padre Callahan, hágase las notas, apenas sí se daba cuenta del lento avance de la ebriedad. Ha pasado por lo menos un día desde mi última confesión. Eran las 11:30, y al mirar por la ventana, vio una oscuridad uniforme, rota solamente por el círculo que formaba la farola de la calle instalada frente a la iglesia. En cualquier momento, en esa mancha, podía aparecer Fred Astaire, bailando con su sombrero de copa, frac, polainas y zapatos blancos, haciendo girar su bastón. Ginger Rogers lo estaría esperando, y ambos evolucionarían al compás de Siento otra vez tristeza cósmica de Ivap. Apoyó la frente contra el cristal, dejando que el hermoso rostro, que en alguna medida había sido su maldición, se relajara en las líneas de un discreto cansancio. Padre, soy un borracho y un mal sacerdote. Con los ojos cerrados, podía ver la penumbra del confesionario, podía sentir cómo sus dedos corrían la ventanilla y levantaban el telón
sobre todos los secretos del corazón humano. Podía oler el barniz y el añejo terciopelo de los boncos de sudor de los viejos. Podía saborear el rastro de alcalí en su saliva. Bendígame, padre. Rompí el coche de mi hermano, azoté a mi mujer, espié por la ventana de la señora Sawyer mientras se desvestía. Mentí, estafé, tuve pensamientos lujuriosos, siempre yo, porque he pecado. Abrió los ojos, pero Fred Astaire todavía no había aparecido. Al dar la medianoche, tal vez, su pueblo dormía, salvo... Levantó los ojos, sí, allá arriba. Las luces estaban encendidas. Pensó en la chica de Bowie. No, MacDougall. Ahora se llamaba señora MacDougall, que con una vocecita quebrada le había dicho que había pegado al bebé. Y cuando le preguntó cuántas veces pudo percibir cómo giraban las ruedas en su mente, calculando 60 veces o 120, triste excusa para un ser humano, el padre Callahan había bautizado al bebé. Randall Fratus MacDougall, concebido en el asiento trasero del coche de Royce MacDougall, probablemente durante la segunda película de un programa doble en el cine al aire libre. Una criatura minúscula y chillona. Se preguntó si Sandy sabía o sospechaba que él sentía deseos de sacar ambas manos por la bendita nuca y aferrar el alma que aleteaba y se retorcía del otro lado, y estrujarla hasta que gritara. Tu penitencia son 6 golpes en la cabeza y una buena patada en el culo. Vete y no peques más. Sórdido, dijo en voz alta. Pero había algo más que sordidez en el confesionario. No era solo eso lo que lo enervaba, lo que lo había empujado hacia el club cada vez más numeroso, a la Asociación de Sacerdotes Católicos de la Botella y la Orden del Caballo Blanco. Era el mecanismo constante, ciego, mortal de la Iglesia, aplastando todos los pecadillos en su interminable movimiento de lanzadera hacia el cielo. Era el reconocimiento ritual del mal, por una Iglesia que ahora se preocupaba más por los males sociales, la expiación recitada en cuentas de rosario por ancianas, cuyos padres habían hablado lenguas europeas. Era la presencia real del mal en el confesionario, tan real como el olor del terciopelo viejo, pero un mal impremeditado y estúpido frente al cual no cabía misericordia ni represalia. El puño que se estrellaba contra el rostro del bebé, el neumático destripado con una navaja, la pelea en el bar, la inserción de hojitas de afeitar en las manzanas de caramelo, todos los constantes e insípidos calificativos que es capaz de vomitar la mente humana en sus laberínticos giros y retorcimientos. Caballeros, esto se cura con mejores prisioneros, mejores policías, mejores organismos de servicios sociales, mejor control de natalidad, mejores técnicas de esterilización, mejores abortos. Caballeros, si arrancamos este feto del útero convertido en una masa sanguinolienta de brazos y piernas informes, jamás llegará a matar a martillazos a una anciana. Señoras, si atamos a este hombre a una silla y lo freímos como una chuleta de cerdo, no volverá a torturar y matar niños. Compatriotas, si aprobamos esta ley de eugenesia, puedo garantizarles que nunca más... Mierda. Hacía ya unos 3 años, tal vez, que veía con claridad lo que le sucedía. La imagen había ganado en definición, como una película desenfocada que se va ajustando hasta que cada línea parece nítida. El padre Callahan estaba ávido de un desafío. Los sacerdotes nuevos lo tenían. Era la discriminación racial, el movimiento de liberación femenina, incluso el movimiento de liberación de los homosexuales, la pobreza, la insanía, la ilegalidad. A él le hacía sentir incómodo. Los únicos sacerdotes con conciencia social con quienes se sentía cómodo eran los que se habían opuesto en actitud militante a la guerra de Vietnam. Ahora que su causa había pasado de moda, se sentaban a hablar de marchas y manifestaciones, como los viejos matrimonios que evocaban su luna de miel o sus primeros viajes en tren.
Pero Callahan no pertenecía ni a los sacerdotes nuevos ni a los viejos. Se encontraba preso en el papel de un tradicionalista que ya no puede creer en los postulados básicos. Quería mandar una división de ejército de ¿quién? Dios. El bien, el derecho, no eran más que nombres para la misma cosa, la batalla contra el mal. Él quería problemas y batallas, nada de qué quedarse en la puerta de los supermercados, repartiendo octavillas sobre el boicot a las lechugas o la huelga de las uvas. Quería ver el mal despojado del manto con que seducía a la gente. Quería verlo inequívoco y conceder cada rasgo de su faz. Quería enfrentarse mano a mano con el mal, como Mohamed Ali con Joe Frazier, los Celtics con los Knicks, Jacob con el Ángel. Quería que su lucha fuera pura, que no estuviera contaminada por la política, que cabalgaba como lomos de todos los problemas sociales, como un deforme gemelo siamés. Era lo que había deseado desde que pensó en ser sacerdote. Era una llamada que había oído cuando tenía 14 años, cuando se sintió exaltado por la historia de San Esteban, el primer mártir cristiano, que había muerto lapidado y había visto a Cristo en el momento de morir. El cielo ofrecía un pálido atractivo comparado con el de luchar. De parecer, tal vez, al servicio del Señor. Pero no había batallas, a pequeñas escaramuzas de resultado indefinido, y el mal no tenía solamente un rostro, sino muchos, y todos esos rostros eran vanos y casi todos tenían el mentón pegajoso de baba. En realidad, estaba llegando a la forzosa conclusión de que en el mundo no había nada que fuera el mal, sino apenas el mal. En momentos así sospechaba que el dictador alemán no había sido más que un burócrata acorralado, y que el propio Satán era un retrasado mental con un sentido del humor rudimentario, como el de los que encuentran divertidísimo darle a las gaviotas un petardo oculto en un trozo de pan. Las grandes batallas sociales, morales y espirituales de la época habían quedado reducidas a Sandy McDougall, que le aplastaba la nariz a su bebé, y cuando el chico creciera, le daría de bofetadas a su propio hijo. Oh, mundo interminable, aleluya, viva la mantequilla de cacahuate, Santa María llena eres de gracia, ayúdame a ganar esta carrera en la que conoce el nombre del ganador incluso antes de correr. Era más que sórdido, era escalofriante en sus consecuencias para cualquier definición coherente de la vida y quizás hasta del cielo. ¿Qué era el cielo? Una eternidad de loterías, de parroquia, juegos en parques de atracciones, carreras por el centro de una ciudad en calle sin semáforo. Dirigió la mirada al reloj de la pared. 6 minutos después de la medianoche, y todavía ni rastro de Fred Astaire, ni de Ginger Rogers, ni de Mike Rooney siquiera. Pero el IVAP había tenido tiempo de actuar. Ahora pasaría la aspiradora, y al día siguiente la señora Kurtz no lo miraría con esa expresión compasiva, y la vida seguiría adelante. Amén. Capítulo 7. Matt. El martes, al final de la tercera hora, Matt fue hacia su despacho donde Ben Mears estaba esperándole. «Hola», le saludó. «Ha sido puntual». Ben se levantó a estrecharle la mano. «Creo que es la maldición de la familia. Oye, los chicos no me comerán, ¿verdad?» «Claro que no», respondió Matt. «Vamos». Estaba un poco sorprendido. Ben se había puesto una chaqueta de deporte y unos gruesos pantalones grises, zapatos buenos, que no parecían haber sido usados durante mucho tiempo. Matt había invitado a su clase otros tipos relacionados con la actividad literaria, y normalmente aparecían vestidos de manera descuidada o incluso espeluznante. Un año atrás había preguntado a una poetisa bastante conocida, que acababa de dar una conferencia en la Universidad de Maine en Portland, si al día siguiente quería dar una charla sobre poesía en una de sus escuelas. La mujer se presentó con un traje estrafalario y tacones altos, como si estuviera diciendo: «Mírenme,
He vencido al sistema en su propio juego. Soy libre como el viento. En comparación, la admiración de Matt por Ben subió un grado. Tras más de 30 años de enseñanza, creía que nadie derrotaba verdaderamente al sistema, ni ganaba la partida y que solo los idiotas eran capaces de creer que la estaban ganando. Bonito edificio, dijo Ben mirando alrededor, mientras caminaba por el vestíbulo. Muy diferente al instituto en el que yo asistí. La mayoría de las ventanas parecían troneras. Tu primer error, señaló Matt, es llamarlo edificio. Es una planta. Las pizarras son ayudas visuales y los chicos son un cuerpo homogéneo de adolescentes en una experiencia de coeducación. Qué suerte que tienen. Ya lo creo. ¿Tú fuiste a la universidad, Ben? Lo intenté, pero todo el mundo parecía estar corriendo en una carrera enloquecida. Y uno también puede ponerse una meta y alcanzarla, y hacerse conocer y amar. Por eso mandé a paseo a la universidad. Cuando empezó a venderse la hija de Conway, yo cargaba cajas de Coca-Cola en los camiones de reparto. Cuéntaselo a los chicos, ¿les interesará? ¿A ti te gusta enseñar? Preguntó Ben. Claro, claro que sí. Hace tiempo que habría reventado si no me gustara. Sonó el timbre, llenando de ecos los corredores vacíos, salvo por un estudiante retrasado que seguía lamentando la dirección de la flecha que anunciaba, taller de carpintería. ¿Hay problemas de drogas aquí? Preguntó Ben. Como en todos los institutos de Estados Unidos, el nuestro es el alcohol, más que ninguna otra cosa. ¿La marihuana no? Yo no considero que la hierba sea un problema, ni el director tampoco. Cuando se habla extraoficialmente con él y lleva encima unas copas de más. Y casualmente, sé que nuestro asesor psicológico es uno de los mejores en su especialidad y que no tiene inconveniente en fumar un poco antes de ir al cine. Yo mismo la he probado, el efecto es fantástico, pero bueno, a mí me da acidez. ¿Tú la has probado? Shh, que el gran hermano escucha, dijo Matt. Además, ya estamos en mi aula. Oh, no te pongas nervioso. Matt lo hizo pasar. Buenos días, jóvenes. Saludó a la veintena de estudiantes que clavaban los ojos en Ben. Les presento al señor Ben Mears. Al principio Ben pensó que se había equivocado de casa. Estaba seguro de que cuando Matt Burke lo invitó a comer, le había dicho que la casa era pequeña y gris, continua a la de ladrillo rojo, pero de esa casa salía un torrente de rock and roll por las ventanas. Llamó con el manchado llamador de bronce y al no recibir respuesta insistió. Esta vez el volumen de la música disminuyó y la inconfundible voz de Matt vociferó. Adelante, está abierto. Ben entró mirando con curiosidad por la puerta principal. Se estaba directamente a una pequeña sala, con muebles de estilo colonial americano de segunda mano, donde la nota dominante era un televisor Motorola increíblemente viejo. La música surgía de una cadena KLH con dos altavoces. Matt salió de la cocina, ataviado con un delantal a cuadros rojos y blancos, y seguido por el aroma de salsa para espaguetis. Disculpa si es mucho ruido, pero como soy un poco sordo lo subo. Buena música, ¿eh? Soy fanático del rock, desde los tiempos de Buddy Holly, me encanta. ¿Tienes hambre, Ben? Pues sí, y si te vuelvo a agradecer que me invitaras, desde que he vuelto a Salem Slot, creo que he salido a comer más que en los últimos 5 años. Es un pueblo muy cordial. Espero que no tengas inconveniente comer en la cocina. Hace un par de meses apareció un anticuario que me ofreció $200 por la mesa del comedor y todavía no la he sustituido por otra. Claro que no me importa. En mi familia hay una larga tradición de comer en la cocina. La cocina era de una pulcra austeridad. Sobre uno de los 4 quemadores hervía una olla de salsa para fideos, mientras un colador lleno de espaguetis esperaba humeante. En una pequeña mesa plegable había 2 platos que no tenían nada que ver entre sí, y los vasos tenían en los bordes una hilera de personajes de dibujos animados. Vasos de mermelada, pensó Ben divertido, y la última sensación de estar con un extraño se desvaneció.
Empezó a sentirse en casa. En el armario que hay sobre el fregadero tengo 2 glases de whisky y también un vodka, anunció Matt. Y en la nevera algunas bebidas para mezclar, nada excepcional. Me temo. Para mí está bien whisky con agua del grifo. Pues sírvete, yo voy a terminar con este desastre. Me gustaron tus muchachos, comentó Ben mientras se preparaba la bebida. Hicieron preguntas interesantes, asertivas, agresivas, pero interesantes. ¿Cómo de dónde sacabas las ideas, por ejemplo? Preguntó Matt imitando el balbuceo infantil y sensual de Ruth y Crockett. Es un buen elemento. Ya lo creo. En la nevera, detrás de la lata de piña, hay una botella de Lancers. La conseguí especialmente. Oye, pero no deberías. Oh, vamos, Ben. No todos los días tenemos autores de bestseller en Solar. Me parece un poco exagerado. Ben terminó su bebida. Tomó el plato de espaguetis que le tendía Matt, le echó un cucharón de salsa y los enroscó en el tenedor ayudándose con la cuchara. ¡Fantástico!, aprobó. ¡Mamma mía! Pues me alegro. Ben miró su plato, que se había vaciado con una rapidez sorprendente, y se secó los labios, sintiéndose un poco culpable. ¿Más? Medio plato, por favor, están estupendos. Matt le sirvió un plato lleno. Si no los terminamos, se los comerá el gato. Desdichado animal. Pesa 10 kilos y se acerca a su tazón caminando como un pato. No lo he visto. Anda de excursión, sonrió Matt. ¿Tu nuevo libro es una novela? Es algo así como ficción, respondió Ben. Para serte sincero, estoy escribiéndolo por dinero. El arte es una gran cosa, pero por una vez quisiera conseguir varias ediciones de un libro. ¿Y qué perspectivas tiene? Tristísimas. Vamos a la sala, sugirió Matt. Los sillones son malos, pero más cómodos que estos horrores de la cocina. ¿Has comido suficiente? ¿Cómo puedes dudarlo? En el cuarto de estar, Matt apartó una pila de álbumes y se puso a encender una pipa enorme y nudosa. Cuando consideró que estaba bien encendida, sentado en la mitad de una nube de humo, levantó los ojos hacia Ben. No, dijo. Desde aquí no puedes verla. Bruscamente Ben miró alrededor. ¿Ver qué? La casa de los Marchen. Apuesto 5 centavos a que es eso lo que estabas buscando. Ben se rió incómodo. No me gusta apostar. ¿Tu libro se desarrolla en un pueblo como Salem Slot? El pueblo y la gente, asintió Ben. Hay una serie de crímenes sexuales y mutilaciones. Voy a empezarlo con uno de ellos y describirlos progresivamente, de principio a fin, con todo detalle. Estaba trabajando en esa parte cuando desapareció Ralphie Glick y me cayó muy mal. ¿Y para todo eso te basas en las desapariciones que sucedieron por los años 30 en el municipio? Ben lo miró. Veo que estás al tanto de eso, ¿eh? Oh, sí. Y muchos de los antiguos residentes también. Yo no estaba entonces en Salem Slot, pero Mabel Wertz, Lynn Merville, Mill Crowsen, algunos de ellos ya han establecido la relación. ¿Qué relación? Vamos, Ben, es una relación bastante obvia, ¿no? Imagino que sí. La última vez que la casa estuvo ocupada desaparecieron 4 chiquillos en un período de 10 años. Ahora, después de 36 años, vuelve a estar habitada, y Ralphie Glick desaparece de la noche a la mañana. ¿Crees que es coincidencia? Supongo que sí, admitió Ben, en cuyos oídos resonaban las palabras de advertencia de Susan. Pero es extraño. Estuve mirando los ejemplares de Ledger de 1939 a 1970 para hacer una comparación. Desaparecieron 3 chicos. Uno se había escapado de casa y después lo encontraron trabajando en Boston. Tenía 16 años, pero parecía mayor. A otro lo pescaron un mes después ahogado en el Androscoggin. Y el tercero apareció enterrado cerca de la carretera 116, en Gates, víctima al parecer de un conductor que escapó. Pero todos los casos se aclararon. Tal vez la desaparición del chico de los Glick también se aclare. Es posible. Pero tú no lo crees, ¿eh?
¿Qué sabes de ese hombre, Striker? Absolutamente nada, declaró Ben. Ni siquiera estoy seguro de querer conocerlo. En este momento estoy trabajando en un libro que es inseparable de cierto concepto de la casa de los Marchen y de quienes la habitan. Y si descubro que Striker es un hombre de negocios normal, como sin duda lo es, se romperá el esquema. De modo que... No creo que sea el caso. ¿Sabes que hoy abrió su tienda? Susie Norton y su madre pasaron por allí. ¡Demonios! La mayoría de las mujeres del pueblo se dio una vuelta para espiar un poco. Según Del Markey, que es una fuente de información fidedigna, hasta Mavi Ward se dejó caer. Parece que se trata de un hombre fascinante, elegante, con mucha gracia, totalmente calvo y encantador. Me dijeron que ya vendió varias piezas. Vaya, sonrió Ben. ¿Nadie ha visto la otra mitad del equipo? Se supone que está en viaje de negocios. Matt se encogió de hombros con inquietud. No lo sé. Es probable que todo sea perfectamente normal, pero esta casa me pone nervioso. Es como si los dos la hubieran buscado, como tú dijiste. Parece un ídolo instalado en lo alto de la colina. Ben asintió. Y por si eso fuera poco, tenemos la desaparición de otro chico y el hermano de Ralphie, Danny muerto a los 12 años. Causa de la muerte, anemia perniciosa. ¿Y eso qué tiene de raro? Es lamentable, ciertamente. Mi médico es un tipo joven. Se llama Jimmy Cody. Fue alumno mío en el instituto. Es un médico excelente, aunque entonces era un pequeño diablo. Sea como sea, esto no son más que comentarios. Habladurías. Ya. Yo fui a hacerme un examen. Y casualmente comenté que era una pena lo del chico Glick. Y qué tremendo para los padres después de la desaparición del otro. Jimmy me dijo que había consultado el caso con George Corby. El chico estaba anémico, sí, pero el médico dijo que un recuento de glóbulos rojos en un muchacho de la edad de Danny ronda el 90%. El de Danny estaba en 50%. Ben dejó escapar un silbido de asombro. Estaban poniéndole inyecciones de vitamina B y del hígado y parecía dar buen resultado. Iban a darle de alta al día siguiente. Más vale que Mabel Wertz no se entere de eso, comentó Ben, porque empezaría a haber indígenas con corbatas por el parque. No se lo he comentado a nadie más que a ti, ni pienso hacerlo. Y de paso, Ben, yo de ti no daría ni una sola palabra sobre el tema del libro. Si Loretta Strachar te pregunta sobre qué estás escribiendo, dile que es algo de arquitectura. Es un consejo que ya me han dado. Susan Norton, sin duda. Ben consultó su reloj y se levantó. Hablando de Susan, el macho que despliega todo su plumaje para el cortejo. Sonrió Matt. Pues yo tengo que volver al instituto. Estamos ensayando el tercer acto de la comedia estudiantil, una obra del gran contenido social que se llama El problema de Charlie. ¿Y cuál es el problema? El acné, contestó Matt con una mueca. Se dirigieron a la puerta y Matt se detuvo para ponerse una desteñida chaqueta. Ben pensó que parecía más bien un entrenador de deporte envejecido que un sedentario profesor de inglés, hasta que uno le miraba la cara, inteligente aunque soñolienta, y de alguna manera inconsciente. Escucha, dijo Matt mientras salían a la escalinata, ¿qué piensas hacer el viernes por la noche? No lo sé, respondió Ben. Había pensado en ir con Susan a ver una película, es más o menos lo único que se puede hacer por aquí. A mí se me ocurre otra cosa, sugirió Matt. Podríamos formar una comisión de 3 y subir en el coche hasta la casa de los Marchen para saludar al nuevo propietario en nombre del pueblo, claro. Buena idea, asintió Ben. Un gesto de cortesía, ¿no? Una delegación de bienvenida. Se lo diré a Susan esta noche, creo que aceptará. Muy bien. Matt levantó la mano mientras el Citroën de Ben se alejaba ronroneando. Ben respondió con un par de bocinazos y después las luces rojas del coche se perdieron sobre la colina. Durante casi un minuto después que el ruido del Citroën se hubo extinguido, Matt permaneció en los escalones con las manos en los bolsillos de la chaqueta, vueltos los ojos hacia la casa de la colina.
Como el jueves por la noche no había ensayo, Matt acudió a la taberna de Dell a las 9, a tomar un par de cervezas. Si el maldito charlatán de Jimmy Cody no le recetaba nada para el insomnio, lo recetaría él mismo. Las noches, que no había orquesta, el bar no se llenaba mucho. Matt no vio más que a 3 personas conocidas. Wesley Craig, que le hacía los honores a una cerveza solo en un rincón, Floyd Tibbets, con el ceño tormentoso. Esa semana había hablado 3 veces con Susan, 2 por teléfono y una personalmente, en la sala de los Norton, sin que ninguna de las conversaciones hubiera tenido resultado satisfactorio. Y Mike Ryerson, que estaba sentado en uno de los pequeños reservados contra la pared. Matt fue hacia la barra, donde Del Marquis estaba secando vasos, mientras miraba una serie en un televisor portátil. Hola Matt, ¿qué tal? Bien, noche floja. Del se encogió de hombros. Ajá, en el cine al aire libre de Gate dan un par de films de motos y no puedo competir con eso. ¿Vaso o botella? Botella, dijo Matt. Del la sirvió. Le quitó la espuma y le agregó unos centímetros más. Matt pagó y después de titubear un momento, se dirigió al reservado, donde estaba Mike. Mike había pasado por una de las clases de inglés de Matt, como casi toda la gente joven de Solar, y Matt se había encariñado con él. Poseedor de una inteligencia media, había hecho un trabajo superior a la media, porque trabajaba con empeño, y preguntaba una y otra vez las cosas que no entendía, hasta comprenderlas. Además tenía un gran sentido del humor, y una agradable e individualista personalidad que lo convertía en uno de los favoritos de la clase. Hola Mike, le saludó. ¿No te molesta que me siente contigo? Mike levantó los ojos hacia él y Matt sintió un impacto, como si hubiera tocado un cable. Drogas, fue lo primero que pensó. Y de las duras. Por favor, señor Burke, siéntese. Su voz sonó indiferente. Tenía el cutis pálido y profundas ojeras. Los ojos parecían desmesuradamente grandes y brillantes. En la seminumbre del bar, sus manos se movían lentamente sobre la mesa, con aire espectral. Ante él, intacto, había un vaso de cerveza. ¿Cómo va tu vida, Mike? Matt se sirvió un vaso de cerveza, dominando sus manos, que querían echarse a temblar. Su vida había sido siempre tranquila y regular, como un gráfico con altibajos moderados, y hasta sus depresiones habían sido siempre leves, desde la muerte de su madre, ocurrida hace 13 años. Y una de las cosas que lo angustiaba era el desdichado final que les reservaba la suerte a algunos de sus alumnos. Billy Risco, muerto en Vietnam, en un accidente aéreo, 2 meses antes del alto al fuego. Sally Greer, una de las alumnas más inteligentes y despiertas que había tenido, asesinada por su amigo borracho cuando le dijo que quería terminar con él. Gary Coleman, que se había quedado ciego debido a una misteriosa degeneración del nervio óptico. Doc, el hermano de Buddy Mayberry, el único chico valioso de una familia de semi-retrasados, ahogado en la playa de Old Orchard. Y las drogas, esa muerte en miniatura. No todos los que se aventuraban en las aguas del leteo sentían la necesidad de sumergirse en ellas. Pero había bastantes chicos que habían hecho de los sueños su pan de cada día. ¿Quiere decir qué hago? Respondió lentamente Mike. No sé, señor Burke, nada importante. ¿Qué mierda te has metido dentro, Mike? Preguntó suavemente Matt, su profesor. Mike le miró sin comprender. ¿Qué droga? Aclaró Matt. ¿Pensedrina, ácido, coca o...? No estoy drogado, negó Mike. Creo que estoy enfermo. ¿De veras?
Jamás en la vida he tomado drogas duras, declaró el muchacho, con un gran esfuerzo. Nada más que grifa hace 4 meses y no la pruebo. Me siento mal desde el lunes. Fíjese que el domingo por la noche me quedé dormido en Harmony Hill y no me desperté hasta el lunes por la mañana. Sacudió lentamente la cabeza. Me sentía molido. Desde entonces me siento molido. Y peor cada día. Ah, suspiró. Y fue como si el soplo de aire sacudiera su cuerpo como una hoja seca en los acres de noviembre. Matt se acercó preocupado. ¿Eso te pasó después del funeral de Danny Glick? Sí. Mike volvió a mirarle. Volví para terminar el trabajo después de que se fueran todos, pero el imbécil, perdón, señor Burke, pero Royal Snow no apareció. Le esperé durante un rato y debió de ser entonces cuando empecé a sentirme mal, porque después todo es... Ay, cómo me duele la cabeza, me cuesta pensar. ¿Qué recuerdas, Mike? Lo que recuerdo. Mike miraba el vaso de cerveza, observando cómo se desprendían las burbujas y subían a la superficie. Mm, Recuerdo una canción, la canción más dulce que he oído nunca, y una sensación como de ahogarme, solo que era agradable, excepto los ojos. Los ojos. Se aferró los codos con un estremecimiento. ¿Los ojos de quién? Preguntó Matt. Eran rojos. ¡Ay, Dios! ¡Qué ojos tan horribles! ¿Pero de quién? No lo recuerdo, no había ojos, fue todo un sueño. Mike lo apartó de su mente y Matt casi pudo ver cómo lo hacía. No recuerdo nada más desde el domingo por la noche. El lunes por la mañana me desperté en el suelo y al principio no podía levantarme, de lo cansado que estaba, pero finalmente me levanté. El sol estaba subiendo y tuve miedo de que me quemara, así que me fui por el bosque junto al arroyo. Me encontraba agotado. Dios, qué agotado. Entonces seguí durmiendo, dormí creo que hasta las 4 o a las 5. Saltó una risita. Cuando desperté estaba cubierto de hojas, pero me sentía un poco mejor. Me levanté y volví al camión. Se pasó la mano por la cara. Sin embargo, el domingo por la noche debí terminar el trabajo del niño de los Glick. Es raro, ni siquiera me acuerdo. ¿Terminarlo? Con Royal o sin él, la tumba estaba cubierta, la tierra alisada y todo, un buen trabajo. No recuerdo haberlo hecho. Sin duda estaba realmente enfermo. ¿Dónde pasaste la noche del lunes? Preguntó Matt. En casa. ¿Dónde si no? ¿Y cómo te sentías el martes por la mañana? El martes seguí durmiendo todo el día. No desperté hasta la noche. ¿Cómo te sentías? Fatal, respondió el muchacho. Las piernas parecen de goma. Cuando quise tomar un vaso de agua casi me caí. Tuve que ir a la cocina apoyándome en los muebles, débil como un gatito. Frunció el entrecejo. Tenía una lata de guisado para la cena, uno de esos legumbres, ¿sabe? Pero no pude comer. Era como si solo con mirarlo me revolviera el estómago, como cuando uno tiene una resaca espantosa y le ofrecen comida. ¿No comiste nada? Intenté, pero vomité. Sin embargo, me sentí un poco mejor. Salí y caminé un rato. Después me volví a acostar. Sus dedos recorrían las viejas marcas que había sobre la mesa. Tuve miedo de acostarme, como un chico que se acuesta con miedo a la oscuridad. Recorrí toda la casa, asegurándome de que las ventanas estuvieran con el cerrojo corrido y dormí con las luces encendidas. ¿Y ayer por la mañana? ¿Eh? No desperté hasta anoche a las 9, rió. Pensé que si seguía así me pasaría todo el día durmiendo. Y es eso lo que uno hace cuando está muerto. Matt los observaba.
Floyd Tibbett se levantó, insertó una moneda de 25 centavos en el tocadisco y empezó a seleccionar canciones. El bar se llenó de música pegajosa. Lo raro, siguió Mike, es que la ventana de mi dormitorio estaba abierta cuando me levanté. Tuve un sueño, alguien me llamaba a la ventana y yo me levantaba. Me levantaba para dejarle entrar, como cuando uno se levanta para hacer pasar a un viejo amigo que tiene frío o hambre. ¿Quién era? No era más que un sueño, señor Burke. Claro, pero en el sueño, ¿quién era? No lo sé, respondió el muchacho. Otra vez intenté comer, pero la sola idea me hizo sentir mal. ¿Qué hiciste? Vi la tele hasta que terminó Johnny Carson y me sentí mejor. Después me acosté. ¿Cerraste las ventanas? No. ¿Y dormiste todo el día? Me desperté hacia la puesta del sol. ¿Débil? No se imagina. Se pasó una mano por la cara. Me siento decaído. Gimió con voz quebrada. ¿Será la gripe o algo así? ¿No cree, señor Burke? No estaré enfermo, ¿verdad? No lo sé, respondió Matt. Pensé que unas cervezas me levantarían el ánimo, pero no puedo beber. Tomé un sorbo y casi me dio arcadas. La semana pasada todo me parece una pesadilla. Y tengo miedo, un miedo espantoso. Se cubrió la cara con las delgadas manos, y Matt advirtió que estaba llorando. Mike. No hubo respuesta. Mike. Suavemente le apartó las manos de la cara. Quiero que vengas conmigo a casa esta noche. Dormirás en mi cuarto de huéspedes. ¿Lo harás? Está bien. Me da lo mismo. Con lentitud se frotó los ojos con la manga. Y mañana vendrás conmigo a ver al doctor Cody. Está bien. Bueno, vamos. Matt pensó en llamar a Ben Mears, pero no lo hizo. Adelante, respondió Mike cuando Matt llamó a la puerta del dormitorio. Matt entró, llevando en la mano el pijama. Tal vez te quede un poco grande. No importa, señor Burke. Yo duermo en calzoncillos. Ahora no tenía puesta otra prenda, y Matt vio que todo su cuerpo presentaba una palidez enfermiza. Las costillas sobresalían como rebordes circulares. Gira la cabeza a este lado, Mike. Mike obedeció. Mike, ¿dónde te hiciste estas marcas? Mike se levantó la mano a la garganta bajo el ángulo maxilar. No lo sé. Matt hizo una pausa inquieto. Después se dirigió a la ventana. El cerrojo estaba bien asegurado, pero Matt lo descorrió y volvió a correrlo con manos torpes. Del otro lado de la oscuridad, se apoyaba pesadamente contra el cristal. Llámame si necesitas algo. Incluso si tienes una pesadilla, ¿lo harás, Mike? Sí. Lo digo en serio, estoy al otro lado del pasillo. De acuerdo. Vacilante, con la sensación de que había otras cosas que debería hacer, Matt se retiró. No durmió ni un instante, y lo único que lo disuadía de llamar a Ben Mears era la seguridad de que en la pensión de Eva todo el mundo estaría ya acostado. La mayoría de los huéspedes eran ancianos. Cuando el teléfono sonaba a altas horas de la noche, quería decir que había muerto alguien. Siguió tendido, inquieto, mirando cómo las manecillas luminosas del despertador pasaban de las 11:30 a las 12. En la casa reinaba un silencio extraño, tal vez porque sus oídos estaban agudizados para detectar el menor ruido. La casa era vieja y de construcción sólida. No se oía otro ruido que el reloj y el débil susurro del viento en el exterior. Entre semana, ningún coche pasaba por Taggart Stream Road a esas horas de la noche. Lo que estás pensando es una locura, se dijo. Pero paso a paso se había visto obligado a retroceder hacia esa certeza. Claro que como literario era lo primero que se le había ocurrido, cuando Jimmy Cody le señaló el caso de Danny Glick, y Cody se había reído del asunto. Tal vez ese
fuera el castigo por reírse. ¿Arañazos?, se preguntó. Esas marcas que tenía Mike no eran arañazos, claro que no, eran pinchazos. A uno le enseñaban que esas cosas no podían ser, que las hadas de Bram Stoker no eran más que urdimbre y trasmas de la fantasía. Claro que no existían los monstruos. Eran los hombres que en 6 países apoyaban el dedo en los botones nucleares, los secuestradores, los genocidas, los asesinos de niños. Pero esto no. Uno sabe que no es así. Que la marca del diablo que tiene una mujer en el pecho no es más que una verruga. Que el hombre que regresó de entre los muertos y llamó a la puerta de su mujer, envuelto en atavios, en el sepulcro padecía ataxia locomotriz. Que el monstruo que se acurruca en el rincón del dormitorio de un niño no es más que un montón de mantas. Algunos clérigos habían proclamado incluso que Dios, ese venerable brujo y blanco, había muerto. Ningún ruido se oía en el pasillo. Está durmiendo, pensó Matt. Bueno, ¿por qué no? Porque él había invitado a Mike a su casa, sino para que durmiera bien toda la noche, sin que lo interrumpieran los malos sueños. Se levantó de la cama, encendió la lámpara y fue hacia la ventana. Desde allí apenas se podía distinguir el tejado de la casa de los Marsden bajo la luz helada de la luna. Tengo miedo, pensó mentalmente. Evocó las antiquísimas protecciones contra una enfermedad innombrable: el ajo, la hostia y el agua bendita, el crucifijo, la rosa, el agua corriente. Él no tenía ninguna cosa sagrada, era metodista y no practicante. El único objeto religioso que había en la casa era... De pronto, en la casa silenciosa se oyó la voz de Mike Ryerson. Sí, adelante. La respiración de Matt se detuvo después. Exhaló un suspiro silencioso. Se sintió desmayar de espanto. Parecía que el vientre se le hubiera vuelto de plomo. ¿Qué? ¿Qué en nombre de Dios había invitado a entrar en su casa? Oyó el ruido hacia el cerrojo de la ventana del cuarto de huéspedes al correrse, y el chirrido de madera contra madera al abrirse lentamente la ventana. Podía bajar las escaleras, tomar la Biblia en el aparador del comedor, volver a subir corriendo, abrir la puerta de la habitación de huéspedes sosteniendo en lo alto la Biblia y leer: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te conmino a que te vayas. Pero ¿quién estaba allí? Llámame si necesitas algo. Pero no puedo, Mike. Soy un viejo y tengo miedo. La noche se adueñó de su cerebro en un desfile de imágenes terroríficas que aparecían y desaparecían de las sombras. Blancos rostros de payaso, ojos enormes, dientes agudos. Formas que se deslizaban de las sombras con largas manos blancas tendidas para... Mientras se cubría el rostro con las manos, emitió un gemido estremecedor. No puedo, tengo miedo. No podría haberse levantado ni siquiera si el picaporte de bronce de su puerta habría empezado a girar. Estaba paralizado por el miedo y anheló locamente no haber ido esa noche a la taberna de él. Tengo miedo, se repitió. Y en el espantoso silencio de la casa, mientras seguía sentado en la cama, impotente, con el rostro oculto entre las manos, oyó la risa aguda, dulce, maligna de un niño. Y después, la succión.